Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, días, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Estamos hoy, día viernes, en un episodio más, en un capítulo más de La Ciencia de la Ciencia Ficción. Como ya saben, nuestro programa sobre videojuegos, cómics, anime, películas, lo que quieran, pero visto desde el lado científico, desde el lado biológico. Entonces aquí estamos un día más en Ágora Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden ir a seguir a Ágora Radio en Instagram. Bajarse también la aplicación en iOS y en Play Store. Y también pueden ir a seguirnos en YouTube, donde pueden llegar a ver videos, donde pueden ir a ver toda la programación que ya se encuentra ahí resubida. Entonces espero que hayan tenido una linda semana ya de cabeza a este fin de semana. Y pues que estén teniendo un lindo mes de octubre, que ya estamos a una semana de que finalice, ¿no? Recordarles, yo soy Juan David y pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. El día de hoy hablaremos de entomología del Hollow Knight y de otros videojuegos. Este va a ser el inicio de una sección que vamos a estar viendo constantemente, porque el tema de la entomología nos da para un montón, pero un montón de capítulos diferentes. ¿Listo? Y no solo de Hollow Knight, o sea, no solo del día de hoy, sino que de Hollow Knight podemos sacar también un montón más de lo que ha sido el Silksong, por si ya lo han podido jugar. Este juego que estaba muy de moda últimamente, entonces hay cositas, vienen por ahí. ¿Listo? Entonces para iniciar, ¿qué es la entomología, no? La entomología es básicamente una rama de la zoología que se centra única y específicamente en lo que son los insectos. Solamente hablaremos de insectos. ¿Listo? No vamos a hablar de bichos. Recuerden que hay una diferencia. Bueno, es una diferencia más como coloquial. O sea, como que cualquier animal rarito, pequeño, que parezca insecto, se le dice bicho. La gente comúnmente suele decirle bicho a los 100 pies, a los 1000 pies, a las arañas, a ese bicho. Entonces, descartándolos de ahí, recordarles: las arañas son arácnidos, los 100 pies, los 1000 pies entran en otro grupo que ya después hablaremos de miriapus y esas cosas. Y pues los insectos es del tema que vamos a hablar hoy, que pues ya iremos viendo esas cositas conforme avance. Listo, entonces vamos a arrancar con este personaje. Como lo veníamos diciendo, el Silksong Hornet viene muy famoso últimamente. Se ha estado viendo en demasiados medios, muchos memes, el Ediro, el Kia, etc. Entonces empecemos por una aclaración importante. Hornet es un revuelto de hartas cosas. O sea, saber qué es solo lo puedes descubrir ya avanzando en el lore. Entonces, spoiler alert de Hollow Knight. Esto es spoiler del Hollow Knight. No les voy a hacer spoiler del Silksong, pero pues Hollow Knight salió hace un montón de tiempo. Entonces ya no es tan spoiler, ¿no? Entonces Hornet básicamente, Hornet significa avispón. O sea, por eso está el avispón ahí.
más que todo como haciendo referencia, yo creería que pues a la lanza, a la aguja con la que está siempre Hornet. Pero Hornet realmente es una araña. O sea, de acuerdo al lore del Hollow Knight, podemos ver que Hornet es hija entre el Rey Blanco y una de las tres guardianas, que es justamente la que es una araña de las tres, ¿no? Entonces esta guardiana, ese es un revoltero, se supone que es como entre araña mariposa, debería ser, algo así. Pero pues en el lore se supone que es una araña. O sea, eso se puede ver un poco mejor en el nuevo juego. Pero pues además de eso siempre se le relaciona mucho con el tema de la seda. O sea, no, la seda no es única de las arañas, pero pues es algo muy representativo de ellas, ¿no? Así que hacer esa aclaración. Entonces como que mucha gente como, pero ¿por qué no hablaste de Hornet? ¿Por qué no? Pues hablamos de Hornet de entrada. Explicamos que Hornet pues no es. Que no es. Y pues continuamos, ¿no? Recuerden, arañas, arácnidos, 8 patas, arácnidos, escorpiones, arañas, alacranes. Cualquier bicho que tenga 6 patas o más de 8 ya no es un arácnido. ¿Listo? Y bueno, hablando justamente de las arañas, aquí tenemos también a nuestra querida araña, a nuestra querida Cromántula, ¿no? Que también está basada con esto. Realmente recordarles esos temas, algunos de pronto ya los hemos venido mencionando, algunos temas los vamos a seguir mencionando tal vez de aquí a que termine el mes, porque pues el mes del terror, y de pronto también en noviembre abordemos algunos temas de estos de algunas criaturas todavía un poco halloweenescas, digamos, ¿no? Porque hay muchas eh, interpretaciones de los insectos, muchas adaptaciones, muchas inspiraciones de estos animales en el mundo de ciencia ficción. Y pues las arañas, aunque no son insectos, son arácnidos. Ya, yo creo que ya les quedó claro. Pues igual, también entran en el grupo de bichos, y los bichos siempre son buen producto, sobre todo los que generan miedo. Listo, entonces aquí tenemos como un vistazo general a algunos de los personajes del Hollow Knight. Vamos a hacer, o sea, va a ser un recorrido muy superficial sobre este mundo, como para dar una introducción. Y pues como se los digo, ¿no? Después la idea es ir profundizando, después la idea es ir abordando otros temas, más características de los personajes de este juego. Porque es un montón. Pero pues la idea tampoco es centrarnos solo en el juego, por si hay gente que de pronto quiere igual saber de insectos, pero pues no está al tanto de tantas cosas pues de justamente el nuevo juego, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el primero que vemos aquí a la izquierda, el que tiene 6 paticas, que tiene como una montadura así. Ese está inspirado en un escarabajo ciervo. Entonces, si recuerdan el escarabajo ciervo, lo hemos estado viendo en varias ocasiones ya. Ahorita les recordaré algunos de los ejemplos, pero pues los escarabajos ciervos se interpretan de muchísimas maneras diferentes en el mundo de la ciencia ficción. Así que pues ya estaremos hablando un poco más de ellos. El del lado es un escarabajo pelotero, conocido como los que generalmente tienen esas bolas de excremento, ¿no? Que pues ustedes los ven por ahí empujando. Bueno, es muy raro verlos por aquí, al menos en Bogotá, pero pues uno los ve en videos, ¿no? En videos aparecen mucho empujando y haciendo sus bolas cada vez más grandes. Además, algo curioso es que, a pesar de que pues justamente ellos se la pasan mucho en el excremento, son muy limpios de cierta manera. O sea, no es como que hacen una bola así horrible, sino que es muy estética, la tratan de dejar bonita, la tratan de dejar que se vea llamativa, o sea, es un poco irónico. Pues es uno de los personajes justamente está inspirado en este escarabajo, o sea, es una inspiración muy literal, muy, bueno, no sé si literal sea la palabra en este caso, pero sí, o sea, está basado específicamente en ese ejemplar, ¿no? E incluso la batalla que tenemos contra este personaje es en un montón de excremento y sale excremento por todo lado. Lo cual suena muy asqueroso si no han jugado el juego, pero cuando ustedes juegan esa batalla, el Hollow Knight es tan hermoso visualmente que esa batalla, a pesar de cómo se las conté, igual no deja de ser una batalla muy bonita visualmente. Tenemos las mantis, claro que sí, mantis religiosas, que curiosamente ahorita analizándolas les falta una pata, si no estoy mal. Recuerden, y los insectos deberían tener siempre 6 patas. Al escarabajo pelotero también le faltan 2 patas. Así como poniéndonos ya un poquito quisquillosos. El ciervo sí está correcto con sus 6 patas.
Y pues muchísimos más, o sea, muchos de los insectos que tenemos abajo están inspirados en los insectos, los seminópteros, eh, los hemípteros. Tenemos aquí algunos que parecen los que se les dicen cochinitas o marranitos. Eso se dice mucho aquí en Colombia. Y pues hay un montón, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del escarabajo rinoceronte, que también es uno de los favoritos de la gente para adaptar. Y pues tendríamos, por ejemplo, esta que tiene la capucha. Ella está inspirada en una cigarra, si no me equivoco. Entonces, pues, es como darles una introducción de un tema que vamos a estar abordando más y más y más y más, porque hay muchísimos casos aquí con estos animales. Tratar de encontrarles sentido, tratar de darles alguna explicación del por qué algunos animales conviven con otros, de por qué algunos insectos están en ciertas zonas, de por qué algunas armas están adaptadas a ciertos insectos y no a otros, porque pues todo tiene su trasfondo, ¿no? Entonces, pues como siempre hablando de los insectos han corrido con mucha suerte. No, los insectos han corrido con suerte, podría decirse de alguna manera, porque sus adaptaciones a la cultura pop, a los medios audiovisuales, ha sido buena en general. O sea, como que sí, que miedo a los insectos, pero pues casi todos los animales bonitos y así de otras franquicias, casi todos terminan siendo insectos. Entonces veríamos el Hollow Knight, todos son insectos. Bueno, no todos, hay arácnidos y hay uno que otro animal que entra en otro grupo, pero pues casi todos los principales son insectos. Eso nos lleva como siempre a hablar de siempre, no podemos tener un programa en el que no mencionemos Pokémon por algún lado. Que en el caso de Pokémon, pues no todos, pero los que están en la imagen todos son. Muchos de estos están inspirados justamente en insectos, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ahí tenemos justamente los dos de abajo, el escarabajo ciervo y el escarabajo rinoceronte. Dos ejemplares que puede decirse un poquito como muy quemados, o sea, en todo lado aparecen, pero en todo lado aparecen de maneras distintas. De pronto el escarabajo, rinoceronte se ve un poquito más parecido en todas sus adaptaciones, mientras que el escarabajo ciervo cambia un montón, un montón y un montón y un montón, siempre se ve distinto, siempre se ve diferente. Mantis religiosas, también tendríamos aquí a ninjas como lo que sería esta cigarra. Tenemos el caso de las mariposas, de las polillas, de las libélulas, de algunos otros bichos. Entonces, es increíble cómo se puede aprender tanto de bichos con algunas sagas de ciencia ficción. O sea, en serio, tú puedes terminar aprendiendo un montón. Y pues Pokémon y Hollow Knight me parece que son de los mejores ejemplos. O sea, así trayendo cosas a la mente. De pronto Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! También hay muchísimas cartas que tienen que ver con insectos. De pronto algunos juegos de Nintendo, algunos en los Yoshis, en los Super Mario, también hay algunos personajes que son medio insectos o basados en algunos insectos. Entonces es curioso como siempre podemos encontrar relaciones. Incluso hay personajes que están, o sea, que son en los guiones estrictamente dice que está el insecto, pero de pronto al verlo al ojo uno no lo reconoce. Pero pues bueno, ya saben, la ciencia ficción siempre sacando inspiración del mundo de las criaturas pequeñas. Y bueno, hacer siempre recalcarles esto. Eso ya lo hemos hablado la última vez, pero vamos a hablarlo hasta que les quede claro. Lucha de insectos. O sea, una de las razones por las que también se cree tanto que las arañas son insectos es justamente por cómo clasifican al hombre araña. Spider-Man no es el mejor superhéroe tipo insecto, por decirlo así. O sea, eso es una falacia. O sea, esa imagen es sacada de un artículo, bueno, de un artículo, no de un cómic. No sé qué tan cómic sea, es más como un libro para colorear. Pero pues ese libro trata de los insectos. Pero pues ahí vemos que Spider-Man está colado porque Spider-Man es... Exacto, espero que todos hayan respondido en sus casas, en sus autos, en donde estén, hayan respondido correctamente que es un arácnido. Entonces ahí está, el hombre araña robando pantalla. Podríamos decir que el mejor héroe basado en un insecto es Ant-Man. Pero pues no sé, ustedes díganme. ¿Les parece que hay alguno mejor? ¿Les parece que hay de pronto algún personaje insecto más representativo? Porque tendríamos, por ejemplo, a The Wasp, a Blue Beetle, al Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado
sí es tipo insecto. Es un ortóptero. Y por mencionarles algunos en los que se inspiran. O sea, por ejemplo, hablando ahorita a través de las cartas de Yu-Gi-Oh! Literal, hay un personaje en las primeras temporadas, en la primera temporada, que su mazo está basado en insectos. O sea, tiene parásitos y la abeja reina, la abeja avispa infecta todos, o sea, funciona muy bien. Sería interesante de pronto un día estos hablar de Weirol y su mazo de cartas de insectos. Entonces, siempre tendremos los insectos, ahí siempre recalcar las lindas abejas, bien bonitas ellas, ya hablaremos mejor de ellas ahorita. El caso pues de algunos insectos que no son tan favorecidos, pero que a pesar de todo, en el caso de los superhéroes, algunos superhéroes han como hecho ese blanqueamiento de imagen, ¿no? Como ese, como que les han cambiado esa mala fama que tenían, ¿no? Como se dice por ahí. Entonces como que, uy, odiamos a las arañas, nadie les quiere, o sea, no sé si alguna vez han escuchado la historia de qué pasó con Spider-Man, ¿no? O sea, básicamente Spider-Man, ya les voy a contar así muy por encima. Después van a decir, oh, no, pero eso no, no es mentira. O sea, les voy a contar como si fuera un chismecito. O sea, cuando uno cuenta un chisme, alguna parte va a medias, ¿no? O sea, cuando Stan Lee dijo, uy, se me ocurrió algo genial, vamos a hacer un superhéroe que esté inspirado en una araña y que trepe los muros y sería genial. La gente le dijo, bueno, los productores, los jefes, a los que él tenía que pasarles la idea, le dijeron, what the fuck, ven que vamos a hacer un cómic de un man con arañas. Todo el mundo odia a las arañas, todo el mundo le tiene miedo a las arañas. Y él como, no, pero va a ser genial. Y además de eso, pues era un joven y era como que, pero ¿y a quién le importa lo que haga un joven? Todos quieren es ver a hombres mamados y musculosos hacer cosas geniales. Entonces, él dijo, bueno, no pasa nada. Después uno de los cómics que estaba por cerrar quedó como que bueno, publiquen lo que quieran ahí. Ya igual desde el último tomo, ya ahí muere. Ahí aprovecharon, metieron el cómic de uno de los cómics de Spider-Man y a la gente le encantó. Le encantó que tuviera problemas, le encantó que fuera más joven, le encantó que tuviera que ver con las arañas. Y desde ahí como que mucha de las cosas que pasan con arañas eran malas, ¿no? Si ustedes se han visto It, eso, el payaso, el Pennywise, no se me ocurre otro nombre, creo que estos son todos los nombres con los que se puede distinguir. En la película original, spoiler alert de 1900 no sé cuántos, o sea, no sé si cuenta como spoiler si ustedes ni siquiera habían nacido algunos. Pero en la película original, al final, resulta que Pennywise es un alienígena, ¿no? O sea, algún día hablaremos de Pennywise y sus cosas turbias y de alienígenas también. Pero Pennywise se supone que es un alien o algo así. O sea, es un alien o es un demonio, pero es más alienígena que demonio. Y que su forma más real es como una araña. Entonces de ahí ya como que, uy, qué miedito a las arañas, turbio. Estaba muy de moda para esa época las películas de aracnofobia. No sé si alguna vez hayan visto las películas de aracnofobia, pero básicamente es un man que le tiene miedo a las arañas. O sea, hay varias películas de aracnofobia. O sea, está la original que el man le tiene miedo a las arañas, pero el man le tiene miedo, pavor. O sea, que literalmente una araña es chiquita y él hiperventila y entra en crisis. Y el man se le mete a la casa una araña como más, o sea, como más fuerte de lo normal. Y empiezan a salir muchas arañas y el man enloquece y al final se prende fuego a la casa y una locura. Pero hay otra película de aracnofobia en la que, o sea, es que me acuerdo de la sinopsis más o menos porque la vi muy chiquito. Lo que hacen es que se roban, o sea, se roban ¿cómo decirlo? Están haciendo esos temas de tráfico ilegal de especies. Se llevan una araña ahí valiosa del Amazonas y después la van a por allá a traficar, a vender. Esa araña se escapa y termina reproduciéndose con otras arañas. Y lo que sale de esos crías de arañas son arañas todas mega mutantes, todas poderosas porque se cruzaron con la que estaba en el Amazonas. Y esa película es re absurda. O sea, esa película es de esas que tú la ves para reírte. A mí me dio mucha risa cuando me la vi porque cada vez era más... O sea, esa araña como que empieza a tener crías y después llega un punto en que ya la cría es tan potente que esa cría como que ya no, o sea, como que ya no pone crías, sino que como que cambia de cuerpo y cada vez que cambia de piel sale una araña más grande. O sea, es re guay. Y al final termina peleando contra una araña gigante en la que tienen que matar con una bazooka en un helicóptero. O sea, jamás se me va a olvidar esa escena. Es re random. O sea, si quieren reírse, véanse esa película. Pero el punto al que vamos, porque nos fuimos un poquito por la tangente, es que pues bueno, o sea, teniendo esas películas era como que arañas malas, arañas malvadas, arañas horribles. Cuando aparece Spider-Man, la gente empieza a decir como, las arañas tal vez no son tan malas. Después aparecen las arañas en Harry Potter y la gente otra vez como, por Dios, odio las arañas. Y así como que siempre está ese debate, ¿no? La gente que odia las arañas y la gente que las ama. Y hay gente que les tiene miedo, pero pues no les quiere hacer daño. Pero pues el caso es que hay que proteger algunas... Bueno, hay que proteger a las arañas. Las arañas son bonitas. Y las arañas controlan plagas. Y ya saben lo que digo yo siempre, ¿no?
Cualquier cosa que controle plagas es bueno. Y ya, o sea, no iba a decir nada más, es solo eso. Tienen que tener eso siempre en cuenta. O sea, cualquier cosa que les ayude a controlar plagas es bueno. Entonces ahí también entran el insecto que tenemos aquí a la derecha, que justamente lo veníamos hablando la vez pasada. O sea, mucha gente cree que es un mosquito, mucha gente lo ve y dice, oh no, por Dios, ¿qué es eso? Y se asustan, le hacen daño, lo matan. Pero uno de esos jamás los va a morder, jamás los va a picar. Porque pues no es a lo que se dedican. O sea, las típulas realmente son polinizadoras también y también controlan plagas. Entonces, cualquier cosa que controle plagas, 10 de 10. Grande la típula, grande las arañas. Las mariposas polinizan, las abejas polinizan. O sea, los insectos son muy buenos en general. O sea, si tuviéramos que hablar de o sea, si tuviéramos que hablar de animales malos, no hay animales malos realmente. Aunque a veces los delfines quieren llevarse ese puesto. Pero después hablaremos de delfines. Y pues de pronto hay unas avispas que son turbias. O sea, si tuvieras que decir como que, uy, ¿cuál es el insecto más complicado de todos? Hay unas avispas que son malvadas. O sea, que son, que tú dices, uy, qué miedo a las avispas. Pero pues igual, todos tienen su rol importante en el ecosistema. Ágora Radio. Bogotá está en modo bienal. Del 20 de septiembre al 9 de noviembre, la ciudad respira arte y el arte respira ciudad. Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25. Más de 200 artistas, 12 países, más de 30 eventos. El eje ambiental, el Palacio de San Francisco, plazas, parques y 20 sedes a cielo abierto en Bogotá se transforman en escenarios para la creación, el encuentro y la felicidad. Lo mejor del arte mundial aquí, en tu casa. BOC 25 es tu oportunidad para descubrir el arte y gozar de Bogotá de otra manera. Ven con tu familia, con tus amigos a vivir la felicidad. Consulta toda la programación en www.bienalbogotá.com. La entrada es libre para todos los eventos. Invita Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero bueno, brincando nuevamente a lo que sería el Hollow Knights. Regresando al Hollow, vamos a hablar un poquito de las abejas, ¿no? Esta sección hace parte del DLC de justamente de la colmena, donde pues tenemos que ir a una colmena a pelear con, pues, ¿qué va a haber en una colmena? Pues bueno, pueden haber varias cosas, ¿no? Pero pues generalmente deberías encontrar miel y abejas. Entonces las abejas hacen parte del grupo del clado de insectos que se conocen como los himenópteros. Es un poquillo complicado porque hay himenópteros, heminópteros, hemípteros. Pero pues bueno, los himenópteros básicamente tú los clasificas por un poquito la colocación de su abdomen, de su abdomen, y por la forma en la que tienen marcadas. O sea, como que tú puedes ver las diferenciaciones que tienen en las alas, ¿no? Eso pues pasa con las abejas, pasa también con las avispas. Como para que lo tengan en claro, ¿no? Como por las alas, es que realmente por las alas se clasifican varios de los insectos, de los grupos de insectos, por la forma en la que tienen las alas, ya sea la posición en la que tienen las alas o por cómo se les marcan ciertas estructuras en las alas. Listo, entonces ahí tendríamos a las abejitas. Curiosamente, las abejas son de esos animales de los que también vamos a hablar casi todos los videos, porque es que no podemos hablar de insectos, de polinización, de biología sin tratar con las abejas. Pero pues son unos de esos animales importantes. O sea, para mí las abejas son el insecto más importante. O sea, ya hemos dicho que todos tienen cierto valor, pero las abejas son muy importantes porque polinizan y polinizan mucho, y cualquier cosa que polinice es importante para que el ecosistema subsista y se mantenga en el tiempo. Entonces algo curioso que pasa aquí en el Hollow Knight es que cuando tú entras a la colmena vas a ver como estas 4 categorías diferentes, ¿no? Exceptuando, bueno, dejando aparte que tenemos una abeja reina, ¿no? Entonces la abeja reina, o sea, las colmenas siempre van a tener una reina que es la que se encarga de tener las crías, la que se encarga básicamente de guiar a todos y eso, y todo el mundo la protege y todo se gira alrededor de ella. Y pues se dividen en distintos grupos, ¿no? Que serían las abejas más pequeñitas, pues que son bebés, no hacen mucho. Lo máximo que hacen es de poner ayudar a limpiar la colmena, porque pues se comen cositas que hay por ahí, están como ahí adentro y esas cosas. Después hay otras que ya son las que se encargan de alimentar a las bebés, de hacer oficios varios.
Ya iríamos después con abejas que ya se encargan de pronto por formar la cera con la que vas a empezar a montar el, el panal. Y pues ya tendríamos a las que tienen más rango, por decirlo así, las abejas con más rango, que son aquellas que pues son las exploradoras, las que ya salen, buscan alimento, traen alimento para la colmena, son las que polinizan. Y además de eso son las primeras que salen a defender cuando hay ataques. ¿No? Entonces como que algo que siempre se marca mucho en el tema de colmenas, en el tema de cualquier animal que funcione de esa manera, como lo son las termitas, las hormigas, las abejas, las avispas, es que todas tienen como una jerarquía. O sea, siempre van a tener jerarquía. Entonces es curioso que también en el Hollow Knight hacen referencia a eso y tenemos una jerarquía como las que vemos aquí. Entonces tenemos las chiquitinas, que las chiquitinas son pues las más fáciles de vencer, que están así como por ahí regadas, no son muy rápidas, no molestan, no hacen mucho. Las siguientes ya serían lo que son las cazadoras, las guerreras, perdón, las guerreras que ya son más agresivas, ya es más difícil con ellas, ya es más complicado. Después seguirían en el rango las guardianas, que son estas grandotas o grandota que vemos aquí, que ya pues llegar a su nivel ya es un poquito más complejo. Y pues finalmente el que está defendiendo a la reina, que sería en este caso el caballero colmena. Entonces pues aquí no tienen las funciones propias que tienen las abejas, entre comillas, pero pues también manejan el rango en las jerarquías. Entonces me gusta que eso se tenga siempre en cuenta en temas de estos animales, ¿no? O sea, hay que pues tener en cuenta, hay que siempre recalcar que pues eso es como el valor extra, el valor especial que tienen, ¿no? Listo, entonces volviendo al prota, a nuestro protagonista, el caballerito del Hollow Knight, no se sabe realmente en qué está inspirado. Entonces les daré otro poquito de contexto. O sea, hoy es el día de la prueba contando historias random, ¿no? Entonces ahí tenemos al caballero, al caballerito, como le decimos de cariño en el Hollow Knight. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, si todos son insectos, ¿en qué está inspirado el caballerito? O sea, ¿el caballerito en qué se basa? ¿Por qué existe el caballerito? ¿Cuál es el propósito del caballerito? Bueno, el propósito es descubrir qué onda y pues ya se sabe en el juego, ¿no? Y si no se lo saben, pues jueguenlo para no spoilearles, es una maravilla. Entonces el caballerito, por la forma de la máscara que tiene, mucha gente piensa que está inspirado en la oruga Herona maratus, que es justamente la que estamos viendo aquí a la derecha en la parte de arriba. Que pues si ustedes la ven hacia el ojo, se parece. O sea, no te lo voy a negar, sí se parece un poquito. Sobre todo pues por esas coloraciones, esos puntos oscuros que tiene en el rostro. Pero pues no tiene mucho que ver. O sea, la relación que tratan de hacer es como que, bueno, se sabe por el lore que es hijo como de una mariposa. Probablemente. Como hijo entre larvas de mariposa. Es como un revuelto ahí raro, pero debería en algún punto verse una mariposa según el lore. Sí, es más o menos según el lore, ¿no? Pero pues la gente dice como, bueno, la maratus, la Herona maratus, pues también es una oruga. Entonces ahí es como que, bueno, de pronto por ahí. Pero realmente no está confirmado. Mucha gente también cree que está inspirado en el escarabajo rinoceronte, que pues ya hemos hablado mucho del escarabajo rinoceronte. Pero pues viéndolo bien, te quedas como que, bueno, de pronto no tanto. ¿Cierto? De pronto no tanto. De pronto no pareciera tanto como creemos. Y pues otra de las clasificaciones que tiene, que si me preguntan a mí me parece que es de pronto de todas la mejor, sería la del ciervo. O sea, si ustedes se dan cuenta cómo es el escarabajo ciervo tiene las dos astas. Que las dos astas son mucho más parecidas a las del caballerito. ¿Qué pasa? Que el ciervo, pues justamente es el que da la inspiración a el escarabajo ciervo, que es el que nos ayuda a transportarnos. Entonces como que bueno, no tiene nada de relación, o sea, se parece más, pero no. Pero igual, al fin de cuentas, lo que él tiene es una máscara, que pues ya lo oscurece en el lore. Entonces, aquí tienes las opciones que tú puedes hacer. Si alguien te pregunta, bueno, ¿en qué animal está inspirado el Hollow Knight? Tú puedes decir en cualquiera de esos tres. O en ninguno. Las cuatro respuestas son correctas. O sea, ya sea el rinoceronte. Bueno, el rinoceronte no va a ser de mis faps, pero mucha gente en foros dice que se parece al rinoceronte. Yo no estoy tan de acuerdo. En el caso de la Herona maratus,
como que sí hay cierta relación, pero hay muchos personajes que tienen máscaras parecidos al Herona Maratus. Entonces es más como que, bueno, la máscara de pronto es lo que le da inspiración a varias máscaras que se encuentran en el juego. Pero si yo tuviera que escoger, me parece que está más inspirado en el Escarabajo Ciervo. Igual tengan en cuenta que el Hollow Knight fue primero como un juego indie, un juego que se desarrolló en un evento, que después de desarrollar juegos rápidos, a los creadores como que, bueno, no ganamos, pero nos gustó el personaje, queremos reutilizarlo pronto. Así que, pues termina entrando aquí en un mundo como forzado de cierta manera. O sea, de pronto él no tenga nada que ver con insectos jamás. Pero los demás sí. Y pues de a poquito tocaría echarle una revisada bien al lore, cómo fue que se creó realmente el juego, o sea, en la parte del lore específicamente. Pero pues ahí está, por si tienen la duda, yo les diría que siempre voten Herona Maratus y el Escarabajo Ciervo. O sea, si alguien les pregunta, o sea, dime algo que no sepas, ¿sabías que el Caballerito está inspirado de pronto en una Herona Maratus o en el Escarabajo Ciervo? Y ya, con eso ganas ahí un punto. Busca a tu pareja y bailemos en Bogotá. Llega nuestra invitación cultural de danza en dúo Contracuerpo. Dirigida a bailarines residentes en Bogotá. 2 categorías, profesional y emergente. 24 millones de pesos en incentivos económicos. Participa desde el 1 hasta el 30 de octubre. Toda la información en invitaciones.scrd.gov.co o en www.biblored.gov.co. Bogotá, el mundo te mira. Bienal Internacional de Arte, septiembre 20 al 9 de noviembre. Día Mundial de las Ciudades, octubre 30 y 31. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. Otra cosa importante, otra cosa que resalta mucho en el lore del Hollow Knight es el tema de las mariposas. Y sobre todo, bueno, en general de los lepidópteros. Mucho lepidóptero hay por acá. Entonces aquí podemos ver en la parte de arriba está todo lleno de orugas. Son orugas que están aprisionadas y que tienes que irlas rescatando, tienes que irlas encontrando y rescatándolas unas por unas. Todas están como guardadas en un cristal. En la parte derecha está el Papa Oruga, que al final del juego, spoiler alert, se las come a todas. Esto también está inspirado en otro tipo de cuidado parental que se presenta en la naturaleza, en el que el padre se come a las larvas para que las larvas se alimenten de él internamente y pues no se sacrifica. Entonces, como tal, él no es el malo, él es el que está dando todo por sus pequeños. Abajo tenemos como la comunidad de las iluminadas, que son polillas. Son justamente polillas las dos que hay aquí. Entonces en la parte izquierda es una de como las seguidoras de Radiant, o sea, Radiance es el villano, la villana principal del Hollow Knight, que es justamente la que vemos brillando ahí en la derecha. Pero pues ella tiene un séquito, o sea, tiene un culto de seguidores que todos la alababan hasta que apareció el Rey Blanco. Pues es, o sea, sé que es mucho lore, estoy tratando de ser lo más resumido posible de pasarles la información. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aparece un sujeto que se llama el Rey Blanco. El Rey Blanco viene a acabar con el mandato de Radiance. ¿Radiance qué hace? Le mete ideas a la gente, les ofrece poder, los obsesiona y los hace básicamente volverse sus zombies para brindarles ese poder. Y pues ahí tenía su séquito. Después el séquito de traiciones, pues el séquito regresa y están ahí como así hasta que al final te encuentras con este personaje que es el que te da el aguijón onírico con el que vas a poder acceder a diferentes zonas. Entonces algo curioso que pasa aquí es la relación inicial que se hace entre las polillas y los sueños, que es algo que siempre ha tenido relación. O sea, si sueñas con polillas es que algo va a pasar, si la polilla es y no sé qué cosas, si la polilla, los sueños, o sea, siempre han estado relacionadas tanto las polillas como los sueños. Entonces por esa razón relacionan a las polillas con los sueños en el juego. Algo a tener en cuenta es que son polillas, no son mariposas. Recuerden, diferencia rápida, así, momento express, diferencia entre polilla y mariposa. Las mariposas tienen las alas en forma de mariposa, las polillas generalmente las tienen en forma de esfinge, las tienen hacia abajo. El vientre de las polillas es más grueso, más grande en comparación al de las mariposas, y las antenas de las mariposas son súper delgadas, mientras que el de las polillas tiene 1000 formas.
Entonces, tal vez incluso más de 1000. O sea, son muy alargadas, extrañas, parecen hojas, parecen plumas, parecen gusanos, parecen pinchos, o sea, lo que quieras. Las formas que se te ocurran, puede haber una polilla con esa forma en las antenas. Entonces, si te das cuenta, la polilla que aparece aquí, la polilla real que aparece en la parte derecha, las tiene como en forma de, como de plumita, pero también parece como un peine, ¿no? Como con el que te arreglas el cabello. Entonces, son polillas. Y me encanta que hagan esa relación pues con lo que pasa. Entonces, cuando llega el rey blanco dice, bueno, las polillas están dominando todo esto, toca controlarlas. Entonces hay muchas larvas en el pueblo. Esta es una teoría que vi por ahí. No está confirmada, pero a mí me encanta esa teoría igual. Así que se los voy a compartir. Se supone que hay un personaje que se llama el coleccionista. El coleccionista está obsesionado con atrapar cosas. Cuando tú lo encuentras, te das cuenta que él tenía como unos planos y unas órdenes en las que tenía que sí o sí ir a recolectar todas estas larvas que hay ahí. Entonces se cree que el que las encerró en frascos fue justamente el coleccionista. O sea, él fue el que las tenía encerradas a todas. Pero ¿por qué encerrarías a las orugas? Porque no quieres que hayan mariposas. O no quieres que hayan polillas. Estamos hablando de que las polillas eran el culto y que las polillas pueden llegar a convertirse en pues una polilla grande como Radiance. De pronto todas estas chiquitinas que vemos ahí no son orugas de mariposa, son orugas de polilla. No se sabe porque pues además vemos que pasa después de sus metamorfosis. No sabemos qué pasa después de que estas orugas salgan de la crisálide. No sabemos si son mariposas o si son polillas. Pero pues hasta el momento esa sería la única explicación del por qué en el juego te obligan a... Bueno, en el juego alguien había obligado al coleccionista a atraparlas. Después también me gusta esa relación, o sea, como que todo tiene mucho sentido. Como que tenemos el ciclo de la vida de los lepidópteros. Y así, a pesar de que tiene como cosas que ver con la trama principal, como que es como un mundo que pasa un poquito desapercibido. Porque somos, bueno, si atrapé polillas, bueno, igual maté a Radiance y nunca relacioné nada, pero de pronto sí tenían más relación de lo que pensamos. ¿Listo? Entonces, como siempre, hablar un poquillo de la metamorfosis. Recordarles, los Pokémon no evolucionan. Los Pokémon tienen casi todos metamorfosis o desarrollo directo. Sí hay evolución en el mundo de Pokémon, pero no es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces tenemos una oruguita como Caterpie que al llegar a cierto nivel, de alimentarse de cierta manera, se empieza a generar una seda con la que se va a envolver y a terminar convirtiéndose en Metapod, o en este caso se va a convertir en una crisálide, en una pupa, que después de cierto tiempo de ya estar totalmente desarrollado, pues la pupa se va a romper, la crisálide se va a abrir, y de ahí va a aparecer una mariposa, una polilla o lo que sea, porque como muchos animales tienen metamorfosis, va a aparecer o una mariquita, o va a aparecer un zancudo, o va a aparecer un escarabajo. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Así como por mencionar, no todos los insectos tienen metamorfosis. Los ortópteros, en el caso por ejemplo de lo que son los saltamontes, ellos son saltamonte chiquito y crece y se vuelve un saltamonte grande. Que es justamente desarrollo directo, igual que lo hacen los humanos. ¿Listo? Entonces son cositas como para que tengan en cuenta. Ahí están, siempre hablando de las diferencias de las mariposas. Butterfly, muy mariposa. Y Venomodidaxox son polillas por las antenas básicamente. Siempre descarten por las antenas, a pesar de que las alas también y el vientre. Las antenas es el que te saca de dudas. Listo, entonces de paso a paso invitarlos a nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como Juan de Rayal Piso Lapras en todas mis redes sociales. Y pues bueno, ya estaremos haciendo cositas de cabeza al especial de Halloween. Ahí espero en los comentarios que nos comenten qué cosas les gustaría ver en el especial de Halloween, qué cosas les gustaría que habláramos ese día. Si quieren que el capítulo sea más largo, más corto, si hacemos algún evento especial para ese día, algunas preguntas especiales, alguna temática halloweenesca. O sea, yo ya tengo algunas ideas, ya estamos trabajando en el capítulo de la otra semana. Pero pues igual todavía se reciben opciones. O sea, todavía estamos a tiempo de escuchar diferentes opiniones, diferentes opciones. Entonces, aquí un poco de lo que se viene, ¿no? Ahorita vamos a estar hablando también de botánica, centrados un poquito más que todo en el mundo de Legend of Zelda. Vamos a estar también un poquito hablando de superhéroes, ahí como Nightwing, que es la podcast que tenemos ahí abajo. Hablando un poquito de superhéroes también, de pronto para las primeras semanas de noviembre. Y también vamos a estar hablando un poco de los ecosistemas del mundo de Mario, de Super Mario en general. Entonces como para que vayan programando, así como que vayan diciendo, uy,
se me ocurrió esta idea. Uy, ¿será que eso tiene que ver con esto? Y ahí yo los estaré leyendo en mis redes sociales, los estaré leyendo también en los comentarios de la página de YouTube de Agora Radio. Así que, momento rápido de spam, no olviden irnos a seguir en Agora Radio, tanto en Instagram como en YouTube. O descargar, tener a mano la aplicación, ya se puede ver también en página web por si quieren, solamente en el navegador. O pues pueden descargar la aplicación tanto para iOS como para Play Store. Entonces, no siendo más, con eso terminaremos el día de hoy. Un capítulo un poquito más cortico por temas de tiempo, por temas de ocupaciones y porque todo viene para la siguiente semana. Entonces, nos vemos la semana que viene. Espero que tengan un lindo fin de semana. Espero que tengan un lindo fin de mes también. Y ahí los estaré leyendo. Chau. Agora Radio, cultura, inspiración y conocimiento.